Génesis capítulo 22, que yo nunca quise ser actor. Génesis capítulo 22, vamos a leer el primer versículo de Génesis capítulo 22. ¿Lo tienen? No importa la versión que usted tenga. Vamos a leer esto y si Dios lo permite estaremos desarrollando este tema hoy. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, habitas en la inmensidad de los cielos y también haces morada en nosotros y en tu iglesia, Señor. Cuán grandes, cuán maravillosas, cuán increíbles e inefables son tus obras, y con todo, Señor, nos has escogido a nosotros para, Señor, que seamos hijos y familia tuya, Señor. Venimos delante de ti agradecidos en el nombre de Jesús, pidiendo que tu Santo Espíritu guíe cada pensamiento y cada palabra, Señor. Pidiendo, Señor, que los ojos de nuestro entendimiento se abran y que solamente, Señor, tú recibas la honra y la gloria por cada palabra, por cada pensamiento, por cada enseñanza que se dé aquí, Señor. No queremos saber otra cosa que no sea a Cristo y a este crucificado. No queremos predicar otra cosa que no sea la grandeza del reino de Dios. Y pedimos, Señor, que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestras bocas sean siempre, cada día, cada paso, cada pensamiento, agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento los hermanos. No sé cuántos de ustedes recuerdan cuando iban al instituto, al colegio. Yo tengo que decir que ha pasado agua debajo del puente desde que yo iba a la universidad. Pero yo le puedo asegurar que yo le voy a contar una historia y probablemente le sea familiar. No sé si usted en alguna oportunidad llegaba a su instituto, cualquiera, o universidad o colegio, y llegaba usted allí y estaba un profesor y entablaba esas conversaciones normales que entablamos nosotros, esas que tienen respuestas casi de fábrica. Estaba el profesor, vamos a decir que era un profesor de química. Llegaba usted y el profesor le decía: ¿qué tal? ¿Cómo le va? Generalmente, ¿qué responde uno? Bien, ahí vamos, tirando, ¿para qué me voy a quejar? Respuestas particulares, ¿verdad? Porque es costumbre en nuestra manera de relacionarnos que tengamos ese tipo de respuestas. Pero el profesor ahonda un poquito más y le pregunta: Vicente, ¿te has aprendido aquel tema en el cual había que mezclar carbón con azufre para que diera un resultado tal cosa? Y ahí Vicente no podía responder: va todo bien, porque si Vicente dice que se lo sabe, que se ha estudiado el tema necesario para aprobar su asignatura y seguir adelante en el curso, el profesor con toda seguridad le va a decir: ¿te lo sabes? Pues ven al laboratorio y me lo demuestras. Te sientas frente a la mesa, que todos nos hemos sentado en alguna oportunidad en los laboratorios de química, ¿no? O por lo menos yo en mi época, yo recuerdo que me sentaban en un laboratorio con un montón de morteros y de cosas y había que aprobar la práctica de la química. Pues bueno, la vida cristiana es igual. Dios tiene que saber que hay una congruencia entre lo que usted dice ser, entre lo que usted dice saber, entre lo que usted dice conocer y lo que usted
puede demostrar. Usted puede decir que es un cristiano o una cristiana de maravilla. Puede entablar una conversación con cualquier persona. Puede recitar el Salmo 119, coma, punto y coma, todas las letras que lleva allí. Pero Dios necesita comprobar que hay congruencia entre lo que dicen sus labios, lo que hay en su pensamiento y lo que actúa en sus pies. Porque la fe, como explicaban esta mañana en la clase que estaban dando, la fe es acción. La fe es compromiso. La fe es fruto que se observa, visible. Y mi hermano, mi hermana, tengo que decirle que vamos a estudiar en este día de hoy, siguiendo el lema del mes, el énfasis del mes. ¿Quién me lo dice? Encuentro con Dios. Hoy vamos a estudiar, basado también en una serie de predicaciones que hemos venido dando y que son largas de resumir aquí hoy, pero que están puestas, gracias a nuestros hermanos del equipo técnico, están puestas al internet y que todas, si usted las ve, tienen un hilo conductor. Y me tengo que remitir para poder desempacar. Esa palabra es fea, ¿verdad? Desarrollar lo que tenemos hoy aquí. Tenemos que remitirnos a la predicación anterior que estuvimos dando aquí, que no sé si recuerdan que fundamentalmente lo que explicábamos era que, al igual que en una película que empieza por el final, en algún momento usted y yo compareceremos delante del tribunal de Cristo. ¿Van recordando? Y explicábamos que hay 4 grandes juicios. Hay un juicio final que habíamos explicado, que ese es el juicio final. Hay un juicio a las naciones que está por allá en Mateo capítulo 25. ¿Lo recuerdan también? Hay un juicio que va a hacer Dios al pueblo de Israel, que se conoce en la Escritura como la tribulación de Jacob. Y hay un juicio muy específico en el cual solamente van a participar a aquellos que han recibido, han entendido, han aceptado la gracia de Dios operando en su vida y por ende pasan a ser de unas personas naturales controladas por el pecado, como estaban explicando hoy, a unas personas renacidas en Cristo Jesús. Y explicábamos en otra predicación anterior que el fin último de Dios no es que usted sea salvo. El fin último de Dios es que usted tenga madurez espiritual, definiendo la madurez espiritual como la manera consistente de responder ante cualquier adversidad, ante cualquier circunstancia, ante cualquier persona y en cualquier hora, 365 días al año, responder consistentemente con los principios espirituales que están en las Escrituras. ¿Por qué? Porque tendemos a responder siempre por la carne. Nuestra primera respuesta siempre es la carne. Explicábamos también que, y lo explicábamos la semana anterior a la anterior, que basados en lo que nos enseñaba Pedro por allí en el capítulo 1 de la primera epístola de Pedro, a partir del versículo 17, estábamos en un periodo que se llama la peregrinación, que nacía aquel periodo en el momento en el cual usted era salvado, salvada, renacido, renacida, y que esa peregrinación, en ese proceso, usted tenía que comportarse con temor, con temblor, con reverencia, entendiendo la responsabilidad que Dios le había entregado, porque al ser peregrino, explicábamos también, usted vive aquí, pero usted no es de aquí. Habiendo entendido esto, vamos a ver cómo se aplica en la vida de este hombre
de este extraordinario hombre que vivió y que la Escritura nos los tiene absolutamente explicado, cómo trabajó Dios en él. Porque tengo que decirle una cosa muy sencilla, mi hermana, mi hermano. Hoy veremos cómo una palabra que está aquí, si la entendemos de forma correcta, nos va a dar una enseñanza de proporciones inimaginables. Vayan conmigo otra vez al versículo 1 del capítulo 22. ¿Lo tienen? Si tiene usted lápiz y papel, bolígrafo de colores, lo que en algunos lugares le llaman fosforito, resaltador, ¿saben? Subraye la siguiente frase. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó, subraye probó, Dios a Abraham y le dijo: Abraham, ya respondió, heme aquí. La palabra probó, que es donde vamos a basar hoy nuestra predicación y nuestra enseñanza, en el idioma original, esto está escrito originalmente, no en el griego, no en el arameo, está escrito en el hebreo. Es una palabra que si yo se la digo, yo le aseguro que usted la va a recordar. NASA. ¿Qué le suena? A cohete, ¿no? Ya la primera parte de la predicación ya está anclado el primer concepto en su cabeza. Esta palabra, que aquí en esta versión no se entiende con profundidad, porque tenemos yo estoy predicando a partir de la Reina Valera 60, pero si usted va a la Nueva Traducción Viviente, tiene una explicación un poquito más profunda. Esta palabra está escrita en modo intenso. No sé si usted conoce alguna vez a alguna persona que es intensa. ¿Ha escuchado la frase? Una persona, mi definición de intenso, que no necesariamente tiene que ser la suya. Mi definición de intenso es alguien pesado, cansino. ¿Por qué se ríe Carla? Mi definición de intenso es alguien que es intenso, que está allí presente, que es profundo en todo lo que hace, que cuando usted le dice, vamos a hacer algo, está allí, lo llama, lo busca. Es una persona intensa. El verbo aquí, probó, este verbo, para los que están estudiando en el seminario, está en una de las formas del hebreo que se llama piel. Esta forma requiere e indica una intensidad que ni siquiera usted y yo en nuestro idioma podemos decirlo. Este verbo transmite una intensidad de una profundidad máxima. Y si tuviéramos que definir esto, diríamos que la palabra probó, que está aquí, significa que Dios metió a Abraham en una situación inmensamente complicada, inmensamente difícil, inmensamente contradictoria, de manera tal que pudiese comprobar Dios el carácter o de qué estaba hecho este hombre. Y es asombroso porque cuando pasa este versículo 1, ya más o menos este señor Abraham, que era el padre de la fe, tenía la friolera de entre 37 y 40 años de ser probado en crisis tras crisis, tras crisis, tras decisiones por Dios. Porque tengo que decirle que el hecho de que aparezca aquí la palabra probado no necesariamente significa que Dios no sabía cómo iba a responder Abraham, sino que Dios necesitaba conocer
la respuesta de Abraham. Tengo que meterme en algo de teología. Hay gente que le gusta aquí la teología. Vale, tengo que explicar teología para que entendamos esto. Lo voy a explicar muy rapidito, ¿eh? Las clases de teología se darán adelantados más adelante, pero bueno, aquí están buenos maestros de teología. Mire, hay una cosa que tenemos que entender. Usted y yo vamos a ser sometidos a pruebas. Ahora le diré cuando empieza la parte de teología. Usted y yo vamos a ser sometidos a pruebas. Las pruebas muchas veces cuando llegan a nuestra vida son contradictorias. Usted no entiende por qué Dios le ha metido a usted en una situación. Usted busca la justificación. Ojo con esto. ¿Será que no estoy orando lo suficiente? ¿Será que no me he sanado porque no creo lo suficiente? ¿Será que estoy teniendo estos problemas porque no he ofrendado lo suficiente? Toda esta cantidad de cosas empiezan a pasar por nuestra cabeza, porque la mayor parte de las pruebas en las cuales y las crisis en las cuales Dios nos mete a nosotros son la mayor parte de las veces incomprensibles. Usted no lo entiende. Hasta algunas veces puede enfadarse con Dios. Pero las pruebas tienen dos fines específicos. Estamos hablando al encuentro con Dios, ¿verdad? El primer fin específico de la prueba es la educación suya. Usted tiene que ser formado porque, recuerde esto que le voy a decir, PPP, apúntelo, no es política, PPP. Usted tiene que ser formado, ¿por qué? Porque hay una promesa de Dios en nuestra vida. Usted tiene que pasar la prueba para obtener la promoción. P. Usted va a la universidad, Vicente va allá y no sabe mezclar, ¿verdad? O yo no sé mezclar la cosa de la química. ¿Y qué tengo que hacer? Estudiar, practicar, conocer hasta que llegue el momento en el cual yo pueda pasar esa prueba. Muchas veces en nuestra vida, nosotros al no entender la prueba, nos enfadamos con Dios y esa prueba tiene que repetirse más adelante. Le voy a explicar por qué. Todavía no he llegado a la parte de teología, cuidado. Porque cuando su punto de referencia es usted y sus circunstancias, usted está, como dicen en mi país, más pelado que rodilla de chivo. ¿Has visto? Pelado es que no tiene nada de pelo. Pelado es equivocarse. Si usted en el momento en que viene la prueba a su vida, son sus circunstancias personales, familiares, sus circunstancias de dolor, de incomodidad, de fastidio, de rabia, sus traumas, sobre lo cual usted construye el punto de referencia, usted no va a superar esa prueba. Pero si su punto de referencia es el Dios Altísimo, si su punto de referencia es como tuvo Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible, si su punto de referencia es la vida eterna, si su punto de referencia es la cruz, si su punto de referencia no es lo inmediato, no es usted, usted tiene los galones para superar esa prueba. Y cuando usted supera esa prueba, Dios le va a llevar a usted
a otro terreno en ese proceso que lo hemos explicado anteriormente, que es la madurez espiritual. Ahora tengo que explicarles la parte de teología. Los teólogos, aquellos que estudian a Dios, han establecido que Dios tiene algo que se llaman los atributos de Dios. Seguro que ustedes han escuchado. ¿Quién no ha escuchado hablar de los atributos de Dios? A ver, levante la mano. Sin vergüenza en absoluta. ¿A todos hemos escuchado hablar de los atributos de Dios? Vale. Hay más o menos 24 o 25 atributos divinos. Dios, entre todos esos atributos, entre ellos, imagínense que están siempre en constante interacción todos ellos. Esto es muy difícil de explicar. Usted quiere aprender teología sistemática y quiere aprender de los atributos de Dios, se tiene que leer unos tochos así que no hay quien se los lea. 1500 páginas para explicar un atributo, eso no hay quien se lo lea. Bueno, los que tienen que estudiar para pastor tienen que leérselo. Los filósofos cristianos tienen que leérselo. Yo intentaré resumirlo, pero es muy complicado explicarlo. Entre todos los atributos de Dios, hay unos atributos que seguro que usted y yo hemos escuchado con bastante tranquilidad, con bastante frecuencia. La omnipotencia de Dios, ¿lo has escuchado, no? La omnipotencia de Dios significa que todo, cuando digo todo, es posible para Dios. Dios puede todo. No hay nada para Dios que sea imposible. Ese es un resumen. Usted puede ir a la teología sistemática de cualquiera de estos y le dará 10 páginas de definición. Omnipotente, Dios todo lo puede. Omnipresente, si existieran miles de universos, miles de mundos posibles, miles de fechas cronológicas posibles, Dios estaría presente en todos los mundos posibles, en todas las fechas cronológicas posibles, en todos los escenarios posibles, y su omnipotencia estaría allí presente con él porque forma parte de sus atributos. Vamos bien, ¿no? Después tenemos algo que es la justicia de Dios. Ese es otro atributo. Dios es justo, es decir, en Él no puede haber injusticia de ningún estilo. Sus juicios son siempre santos y justos. Pero aparte de eso, Dios es santo, lo que significa que no hay nadie como Él en santidad, es único, apartado de los demás, en una característica especial. Pero también tenemos otro atributo, que es omnisciente. ¿Lo conocen? Omnisciente, hay otro que se llama omnisapiente, en el inglés lo llaman foreign knowledge. Lo voy a explicar, porque lo vamos a ver aquí. Lo vamos a ver aquí. Omnisciente significa que Dios conoce todas las cosas posibles que puedan acontecer en cualquier escenario posible, en cualquier uso que Él haga de su omnipotencia, en cualquier evento cronológico, en cualquier universo, en cualquier mundo que pueda existir. Me va entendiendo la explicación que estoy dando. Pero la omnisapiencia tiene que ver fundamentalmente sobre lo que significa la preselección, la preordenación sobre algo específico. Él conoce todo, Él sabe todo. Y todos sus atributos, hay muchos más atributos de Él. Él es increado, Él no necesita a nadie, Él es amor, hay muchos atributos. Pero una cosa que tenemos que tener clara es que todos los atributos de Dios le hacen que Él actúe siempre de manera consistente y nunca contradictoria con sus atributos. 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 Con sus
¿Qué significa esto? Vamos de nuevo aquí. Dios prueba a Abraham. Dios sabía potencialmente, tengo que explicarlo de esta manera, potencialmente la respuesta de Abraham. Y lo voy a explicar de esta forma. Dios conoce en todos sus atributos potencialmente lo que es el pecado. Tengo que explicarlo por ahí porque este es el que choca más. Pero él no puede experimentar el pecado. Lo conoce potencialmente. Cómo se originó, qué causa, cuáles son los problemas que nos trae a nosotros, cómo se cura, cómo se quita. Estaba usted hablando de pecado hoy. Esa palabra amartia, que Romanos nos los muestra como si fuese un ser viviente. El pecado me engañó. Y tomando ocasión, el pecado me mató. Parece un ser viviente. Pero Dios no lo puede experimentar. Pero con respecto a usted y a mí, entendiendo que todos los atributos de Dios funcionan de una manera coherente, consistente y nunca puede haber contradicción en Él, necesita saber cómo respondemos usted y yo ante una situación. Vaya conmigo al versículo 12. 12. Dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco. Aquí donde la mula tumba a Genaro. Aquí es donde se cae la mayor parte de las teologías que existen. Y no las voy a nombrar acerca de la preselección, la preordenación, no las voy a nombrar. Pero aquí caen. ¿Cómo es posible que el Dios Todopoderoso, que todo lo sabe, cómo es posible que el Dios que conoce todo, cómo es posible que el Dios omnipotente diga, ya conozco? ¿Qué ha pasado aquí? Voy a contarles una historia. ¿Me puedo quitar la chaqueta? Que ese calor tipo infierno. Vale. Cuando me quito la chaqueta me queda 1 hora de predicación todavía. Una señal. Estábamos con un pastor que ha estado en Ucrania en estos días. El hermano Gabriel nos acompañó a esta reunión. Estábamos con un pastor que ha estado, que de la Convención Bautista, que ha estado en Ucrania llevando alimentos a las iglesias bautistas. Hay más de 2.000 iglesias bautistas en Ucrania. Y este hombre nos contaba que un culto allí era de 4 horas. Me quedan 3 horas, me quedan. 4 horas un culto allí. Gloria a Dios. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida? Porque lo que acontece con usted y conmigo es que usted y yo estamos acostumbrados a construir nuestra vida en torno a nosotros. Y nuestro punto de referencia somos nosotros. Y cuando viene la prueba, en vez de mirar a Dios, nos miramos a nosotros mismos. Nos compadecemos, nos lamentamos, nos quejamos, lloramos, nos ponemos rebeldes. Y no pasamos la prueba. Y como no pasamos la prueba, Dios, cuyo fin y objetivo es que usted crezca hasta la estatura de un varón perfecto. Así dice mi Biblia. ¿Y la suya cómo dice? Dice igual, ¿no? Estamos en la misma página.
le va a volver a meter usted allí hasta que usted pase. Vamos a ver los secretos de este hombre. Miren, lo primero que hace, se lo voy a contar por efecto de tiempo, no lo vamos a predicar hoy, aunque cuando tengo 2 botellas aquí de agua no vamos a predicar como en Ucrania. Mire, en 40 años de vida, este hombre, Abraham, el padre de la fe, lo primero que hace Dios por allá en el capítulo 12, vamos al capítulo 12, ahora sí, es que abandona de forma obediente todo lo que era conocido. Yo le voy a contar una historia con respecto a esto. Vaya conmigo al capítulo 12, versículo 1. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham, ¿ve que dice Abraham? Todavía no se llama Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo sé que este versículo lo han escuchado muchas veces en muchas predicaciones, pero déjenme agregar un poquito de información aquí. Muchos de nosotros venimos de pueblos muy pobres en nuestros países. Levante la mano. Cuando llegamos a España y vemos aquellas autopistas, yo la primera vez que conduje en Europa, yo iba en tensión, yo estaba esperando a ver cuándo estaba el hueco. Porque en mi país, allá no hacen prueba de alcohol a los borrachos. Los ponen aquí y le dicen camina 1 kilómetro en el coche. Si el borracho está borracho de verdad, va a ir en línea recta, se va a comer todos los agujeros. ¿Entiendes lo que le digo? Si no está borracho, los va a esquivar. Bueno, nosotros venimos de lugares donde las calles están llenas de agujeros, ¿sí o no? Sí. Es más, uno hasta da las direcciones. No, vas allí y cuando llegas a esa esquina donde hay una mata de mango, cuidado con el agujero. Y pasas el hueco y a la izquierda, ahí es donde vivo yo. ¿O no? Bueno. Está acostumbrado a ir a los supermercados y hay 2 marcas de arroz, 3 marcas de arroz. Y llega usted a España y va a la sección de quesos. Hay quesos que yo ni sabía que existían. Gorgonzola. ¿Esto qué es? Maserati. No, eso no es un queso. De todo. Eso es italiano, ¿no? Es italiano. Vale, eso no. Borra los italianos de aquí, más que dicho. Estamos en España. Este hombre vivía en el Nueva York. En el Manhattan. ¿Saben Manhattan? ¿Dónde están? En la zona más cara. Porque este hombre era riquísimo, tan era rico que tenía 318 personas nacidas en su casa con las cuales salió a guerrear. Como dicen en España, tenía pasta gansa. Y Dios le dice, oye, Abraham, te vas a ir al pueblo donde nací yo, ahí en la frontera con el estado, con Santander, con Cúcuta. Si yo le digo a usted ahora, imagínese que viene Dios aquí y le dice a usted, oye, mi hermana Fátima la voy a mandar allá, en África o no sé dónde, un pueblo pobrísimo. La uso de ejemplo. Usted va a empezar a dialogar con Dios, ¿no? ¿Y mi trabajo? Y el coche, y la casa, y todo lo que tiene. Pues mire, este hombre tenía 75 años, vamos a decir que estaba en una edad medianamente buena. Tenía pasta, su familia había estado, creo que ustedes estuvieron aquí en la serie que explicamos de Romanos, su familia eran funcionarios de gobierno con toda seguridad. Tiene que ir a los capítulos anteriores de Génesis. Estaba en un lugar porque este hombre no conocía a Dios, él conocía a un Dios que lo hemos explicado en las anteriores oportunidades que se llamaba Nergal. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando explicamos Nergal? Pues bueno, este hombre que no tenía la Biblia, no había Biblia.
No había 10 mandamientos. No había. Este hombre, en un acto puro, completo, perfecto, único de obediencia, salió de Nueva York y se fue a Tudela. Que queda grabado. Se fue a Tudela. Observe esto. Y ahí empieza Dios a trabajar. Tenía 75 años, murió a los 120. Tenía más o menos 105 años cuando fue a sacrificar a su hijo, porque lo sacrificó después del destete. Y el destete se hacía a los 5 años, que era cuando ya habían entrado suficientes proteínas de leche y anticuerpos en el niño, y ya sabíamos que eso era como la vacuna de aquellas fechas. Y Dios empieza a tratar con él a los 75 años. Lo somete a 4 situaciones complicadísimas. La primera de ellas es abandonar todo lo que conoce, todo lo que le da seguridad. La segunda de esas situaciones es tener que decidir con respecto a quien era alguien muy querido, que era Lot, tu sobrino, ¿no? Tanto así que siendo él el mayor, el tío, vamos a llamarlo de esta manera, le dijo, decide tú. Tú vas por un lado, yo voy para el otro. Le lleva a Dios, estoy resumiendo, porque la semana que me vuelva a tocar aquí, vamos a seguir en esto. Le lleva a Dios a otra situación complicadísima. Es esperar 25 años más o menos para que nazca su hijo, Isaac. Vaya conmigo a Romanos, capítulo 4. Allí lo vamos a ver. Romanos, a ver. De Corintios no, Romanos, voy. Aleluya. Bendito Dios. Dice, a ver, dice aquí. Pues es largo. Tiene esta parte esta que dice que estaba como muerto, creo que el versículo 18 por ahí, ¿no? Ahí está. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Primero vino la promesa, tenía que pasar la prueba para que viniera la recompensa, la promoción. Siga leyendo conmigo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso. Aquí está viendo, ¿no? El poder de Dios. Poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Entonces, para que se cumpliera la promesa, Dios primero le llevó por algunas etapas hasta que le lleva al momento final de Isaac. Pero vamos a ver otra etapa, porque la que hemos visto es que estuvo 25 años esperando el milagro. Pero cuando llega el milagro, como dice la Escritura, no podrá heredar el nacido de la promesa, no puede heredar con el que es nacido de la carne. Aquello era un problema mayor. Tiene que quitarse del medio con el dolor de su alma, porque si usted busca el capítulo 21 de Génesis, él entabla una situación allí con Sara, porque Sara quería cargarse de una vez a Agar y a Ismael, hasta que por fin cede. Bueno, haz lo que quieras, ahí está en tu mano, es tu sierva. ¿Usted qué cree? ¿Que él no lo sintió? Creo que lo sintió,
Porque él había ido delante de Dios y le había dicho, Dios, no me has dado heredero, me estás dando nada. Quien va a heredar es este Damaseno. A él le costó. Pero ¿sabe qué? Él no había construido su vida alrededor de él. Su punto de referencia no era él, era Dios. Y con todo, Dios le mete en la prueba final. Vamos al capítulo 22 de Génesis. Voy a ir cerrando. Falta ahora la explicación de la teología. Ya dimos el esbozo de la teología. Vamos a explicar ahora cómo opera aquí. ¿Lo tienen? ¿22? Sí. Dice así. Vamos abreviando, vamos al versículo 9. Dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Mire, la diferencia de edad entre Isaac e Ismael probablemente estaba entre los 13 y los 18 años, estaría por ahí. Este niño seguro que estaría alrededor de los 10 años, súbele un poquito más. Cargando la leña, preguntándole al padre, papá, ¿tú qué es? Y por dentro, Abraham, ya saben ustedes, porque lo han escuchado en otras predicaciones, roto. Pero Dios tiene la provisión, otro atributo de Dios que es la providencia de Dios. Tiene la provisión antes de la promesa. Guárdelo allí. La recompensa suya y mía ya está dada. Como Él lo sabe todo, como Él lo conoce todo, como Él sabe cómo va a responder usted, Él tiene la recompensa. Ahora queda de parte de usted meterle la mano a la recompensa. Voy con esto. Llegan allí, Abraham roto por dentro, el niño haciendo preguntas, la candela encendida, este hombre diciendo, ¿cómo es posible que Dios que me ha dicho a mí que de mí va a sacar descendencia, cómo es posible que me lleve a matar a mi hijo? Y cuando lo iba a matar, versículo 22, ahora conozco. Otro de los ministerios ocultos, que nadie habla mucho de los ministerios ocultos del Señor Jesús, es que Él aportó, voy a usar esta palabra, no me caiga en las redes sociales porque las voy a explicar, aportó la parte experiencial. Importante. ¿Se acuerdan que le dije que Dios no puede experimentar el pecado? Puede conocerlo potencialmente, pero Él tiene que, a través de Jesucristo, Él puede experimentar dos cosas importantes. Ahora conozco que yo estoy por encima de lo que quieres más. Porque Dios, cuando venga con la prueba fuerte en su vida, ¿usted cree que va a probar a usted mandándole una enfermedad al vecino? Dios va a probarle a usted donde a usted más le duele. Dios va a probarle a usted en aquello en lo cual Él va a evaluar su respuesta. Vamos a Hebreos. Hebreos nos va a dar la parte experiencial. Por eso es tan importante Jesucristo en toda la teología. Vamos al capítulo 4 de Hebreos. Dios tiene que experimentar, observar, de parte suya y de parte mía, la obediencia y la fe. Vamos al versículo 14.
Vamos a ver estos dos ministerios de Jesucristo que están ahí como ocultos, pero que nos arrojan una gran luz a la hora de conducir nuestra vida ante las circunstancias adversas. Versículo 14 del capítulo 4 de Hebreos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ojo con esto, compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esta palabra que aparece allí, Hijo de Dios, tengo que seguir explicando teología. ¿Están aburridos? Vale. Hay dos palabras para hijo en el griego. Huios es una, teknon es otra. En Jesús se resumen las dos palabras, porque el huios, que es la que se emplea también en el versículo 8 del capítulo 5, que lo vamos a ver ahora, es hijo en cuanto a dignidad. Si usted adopta a alguien y le da su apellido, usted cuando adopta a esa persona, le da su apellido, transfiere una dignidad. ¿Me va entendiendo? A esa persona tiene los mismos derechos que un hijo nacido en la casa. Pero el teknon es el hijo natural. El teknon se aplica más a lo que tiene que ver con un hijo nacido de la unión de la carne. Jesucristo está en los dos. Entonces, uno de los ministerios de Jesucristo, de los cuales usted tiene que aprovecharse, este es el primero. Mire, dice, se compadece de nuestras debilidades, porque todo fue tentado en todo. Y aprobó. ¿Me va siguiendo? La prueba suya puede venir por un lado o por otro. Y nuestro objetivo, nuestra mirada, tiene que ser Jesucristo, porque de Él aprendemos y de Él recibimos no solamente cómo conducirnos, sino que a través del Espíritu Santo que habita en nosotros, que Él mandó. Oye, Juan 14, me voy, pero no lo voy a dejar huérfanos, mandaré, mi Padre va a mandar al Espíritu Santo. Él os guiará, os enseñará, tomará de lo mío y os lo hará saber. Él ya había experimentado esto. Vamos al versículo 8 del capítulo 5. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo va a aprender la obediencia ahora? Otra parte experiencial, ¿la ve? Como era hijo, aprendió la obediencia. Resumen de la predicación de hoy. ¿Qué capítulo es? Capítulo 5, versículo 8. De Hebreos. La experiencia de Cristo, la experiencia de Él combatiendo contra el pecado, la experiencia de Él soportando todas las humillaciones, la experiencia de Él en todos estos aspectos, sin pecar, sin desobedecer, sin abandonar la fe, es la clave para que usted y yo podamos vencer en medio de cualquier circunstancia. Versículo 16 del capítulo 4. Miren la clave. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quiere pasar la prueba? Viene la promesa. La diferencia entre promesa y principio creo que la expliqué en alguna oportunidad. Una promesa requiere su participación para obtenerla. La estamos viendo aquí. Ahora sé, ahora conozco. Está la promesa, viene la prueba. Si tú pasas estos exámenes te vamos a dar el título. Y viene la promoción. Pablo deja caer algo por allí en la Santa Cena. Antes de hablar del amor, dice, versículo 11, versículo 17, capítulo 11, dice, yo los puedo alabar a ustedes en muchas cosas.
Pero en esto no los alabo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17. El capítulo 11 está antes del 13, ¿verdad? El 13 del amor. Cuando os reunís para lo peor. Porque no había amor en esa iglesia. Usted y yo tenemos que ser imitadores de Dios en todos los aspectos para ir creciendo espiritualmente. Aquella iglesia de Corinto, la historia nos dice que a pesar de tener un gran maestro que se llamaba Pablo, esa iglesia se fue deshaciendo en contradicciones y en problemas. Así que yo les animo, mis hermanos de hoy, un encuentro con Dios siempre va a traer una prueba. Esa prueba está ligada a una promesa, PPP. Y si usted pasa esa prueba, y solamente puede pasar esa prueba echando mano de Jesucristo, con su fuerza no va a poder. Él es autor de eterna salvación. Siga leyendo y verá ese capítulo 4, ese capítulo 5, como se lo dice. Autor de eterna salvación. Él resistió todo, aprendió, y entonces eso lo tenemos nosotros absolutamente obtenible. Por sus fuerzas no puede hacer nada. Haga como hizo el Señor Jesucristo. Puso su vista en Dios Todopoderoso. Amén. Yo les quiero pedir que nos pongamos en pie.